Miau, miau, miau. Bienvenidos a The Posmo Rider. Soy el nuevo gato narrador. Malditos humanos y sus dramas intrascendentes. Hoy leeremos. Mi hermano intentó suicidarse, mi ex lo presumía, y mi madre me pidió que parara el drama. Todo empezó cuando encontré a mi hermano menor en el baño de casa, con las muñecas cortadas y una botella de pastillas vacía a su lado. Nunca voy a olvidar ese momento. El silencio del agua goteando, sus ojos perdidos, la sangre en el lavabo. Lo abracé mientras llamaba a emergencias, diciéndole que todo iba a estar bien, pero por dentro sentía que mi mundo se desmoronaba. En el hospital, mientras esperaba noticias, mi hermano me contó entre lágrimas que Elena, su exnovia de 2 años, lo había estado torturando psicológicamente durante meses después de terminar. No era solo que hubiera terminado con él, era que se había dedicado sistemáticamente a destruirlo. Le enviaba mensajes burlándose de su depresión, le decía que era un perdedor, que nadie lo iba a querer nunca, pero lo peor vino después. Mi mamá llegó al hospital con cara de fastidio, como si esto fuera una molestia más. ¿En serio tenías que hacer tanto escándalo?, le dijo a mi hermano. A mí me miró y me susurró: ya para el drama, no conviertas esto en una telenovela. Esa noche decidí que si nadie más iba a proteger a mi hermano, lo haría yo. Empecé a investigar qué había pasado realmente. Revisé su teléfono cuando él me dio permiso y lo que encontré me enfermó. Elena no solo lo había estado acosando por WhatsApp, sino que además había estado presumiendo en redes sociales sobre cómo había roto a su ex. En sus historias de Instagram, que solo podían ver sus amigos cercanos, se reía de cómo algunos hombres no aguantan ni un poquito de presión real. Pero había algo más. Mensajes de voz. Docenas de audios donde Elena se burlaba del estado emocional de mi hermano, donde le decía cosas como: ojalá te mueras, así le haces un favor al mundo, y eres tan patético que ni para matar te sirves. Y así es como me di cuenta de que hay personas que pueden ser tan crueles que te preguntas si realmente conoces a la especie humana. Como cuando te suscribes a canales donde comparten estas historias reales y te das cuenta de que el mundo puede ser más oscuro de lo que imaginabas y deberías suscribirte, porque necesitamos crear conciencia sobre estos temas. Decidí confrontarla. Fui a su casa una tarde, con todas las pruebas impresas. Cuando le mostré los mensajes, empezó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, era puro teatro. Yo nunca quise que se lastimara, decía entre sollozos falsos. Él está loco, siempre fue muy dramático. Cuando le dije que iba a denunciarla, su actitud cambió completamente. Me miró con una sonrisa fría y me dijo: hazlo, a ver quién te cree. Resulta que Elena no era solo una psicópata cualquiera. Su papá era el detective Sánchez, un tipo con 20 años en la policía local. Cuando fui a poner la denuncia, me dijeron que el caso lo iba a manejar él. Qué casualidad, ¿no? El detective se mostró muy comprensivo conmigo, me dijo que entendía mi dolor y que iba a hacer todo lo posible por ayudarme. Pero las semanas pasaban y el caso no avanzaba. Las pruebas se perdían, los testigos no se presentaban y Elena había limpiado todas sus redes sociales. Un día, por casualidad, escuché al detective Sánchez hablando por teléfono en la estación. Le estaba contando a alguien sobre mi caso riéndose. El hermano del loco ese sigue jodiendo con lo de Elena, decía. No te preocupes, ya me encargué de que no prospere. Ese día entendí que el sistema no me iba a ayudar. Mi madre, mientras tanto, había empezado a beber más. Una noche llegó borracha y me gritó que dejara de convertir a la familia en un circo. Me confesó que siempre supo que Elena tenía problemas, pero que prefería no meterse. Era obvio que esa niña estaba loca, me dijo, pero tu hermano se lo buscó por meterse con ella. Esa noche me di cuenta de que estaba completamente solo en esto. El caso parecía perdido hasta que conseguí contactar con una expareja anterior de Elena. Esta chica, Carolina, me contó que Elena había hecho lo mismo con su hermano menor 2 años antes, que también lo había llevado al borde del suicidio con su acoso psicológico. Carolina aceptó testificar. Teníamos una cita con un abogado de derechos humanos que había aceptado tomar el caso pro bono. 3 días antes de la cita, Carolina desapareció. Nadie sabía dónde estaba. Su familia me dijo que se había ido de viaje repentinamente. Nunca la volví a ver, pero no me iba a rendir. Recordé que mi hermano había mencionado que Elena lo había visitado en el hospital psiquiátrico, donde había estado internado 1 mes antes de su intento de suicidio.
Logré conseguir las cámaras de seguridad de esos días. Lo que vi me heló la sangre. Elena había entrado al hospital con un ramo de flores, actuando como la novia preocupada. Pero en los pasillos, lejos de las enfermeras, la cámara la mostraba amenazando a mi hermano. No podía escuchar el audio, pero su lenguaje corporal era claro, lo estaba intimidando. Luego investigué más y descubrí que había un audio ambiental en esa cámara específica. Si hablas de lo que pasó entre nosotros, mi papá se va a encargar de que desaparezcas, le decía Elena. Ya sabes lo que le pasó a Carolina cuando quiso abrir la boca. ¿Quieres terminar igual? Con esa grabación fui directamente a una periodista de investigación que había estado siguiendo casos de acoso digital. Le conté toda la historia, le mostré las pruebas. Una semana después, el caso salió en prime time en el noticiero nacional. Cambiaron los nombres, pero cualquiera que conociera la historia podía identificar a los involucrados. La presión mediática fue inmensa. El detective Sánchez fue suspendido de inmediato y comenzaron una investigación interna, pero Elena había desaparecido. La noche antes de que llegara la orden de arresto, el detective Sánchez se entregó, diciendo que todo había sido culpa suya, que él había encubierto a su hija pero que ella era inocente. Se declaró culpable de obstrucción a la justicia y abuso de autoridad, pero Elena nunca apareció. Se había esfumado. El detective Sánchez fue sentenciado a 5 años de prisión. Mi hermano empezó terapia psicológica intensiva y poco a poco comenzó a mejorar, pero mi madre nunca nos perdonó el escándalo. Cortó todo contacto con nosotros diciéndonos que habíamos destruido a una familia inocente por capricho. Pensé que todo había terminado, que al menos habíamos conseguido algo de justicia, aunque Elena hubiera escapado. Pero una noche, navegando por redes sociales, encontré una cuenta nueva. Una foto de perfil borrosa, un nombre obviamente falso, pero el estilo de escritura era inconfundible. Elena había regresado y estaba cazando nueva presa. El último mensaje que publicó antes de que bloqueara la cuenta decía: «Siempre hay nuevos títeres esperando que alguien los entrene. El espectáculo debe continuar». Mi hermano estaba mejor, pero yo sabía que esto apenas estaba comenzando. Actualización 1. 3 meses después y ella sigue ganando. Han pasado 3 meses desde que publiqué mi historia original y, honestamente, pensé que las cosas se iban a calmar. Me equivoqué completamente. Elena regresó. No de forma obvia, pero regresó. Empezó como algo sutil. Mi hermano comenzó a recibir mensajes raros en Instagram de cuentas con nombres genéricos. Al principio pensamos que eran bots o spam, pero luego nos dimos cuenta del patrón. Los mensajes llegaban siempre a las 3:17 a.m., exactamente la hora en la que mi hermano había intentado suicidarse. Los textos eran indirectos pero personales. ¿Ya te sentiste mejor hoy? Oh, algunos dolores nunca se van, ¿verdad? Empecé a investigar estas cuentas y descubrí algo perturbador. Todas seguían el mismo patrón. Se creaban, enviaban mensajes por una semana y luego desaparecían. Pero antes de borrarse, todas hacían lo mismo. Seguían a cuentas de hombres jóvenes que habían pasado por rupturas difíciles o problemas de salud mental. Fue entonces cuando encontré un grupo de apoyo en línea para víctimas de acoso digital. Al principio era solo para ayudar a mi hermano a procesar todo, pero cuando conté nuestra historia, 3 personas me contactaron por privado. Tenían experiencias casi idénticas a la nuestra. Uno de ellos era un chico de Argentina llamado Mateo. Me contó que había conocido a una chica por una app de citas que encajaba perfectamente con la descripción de Elena. Diferente nombre, diferente foto de perfil, pero la misma personalidad tóxica, los mismos patrones de manipulación. La relación había durado solo 2 meses, pero los efectos duraron casi 1 año. Después de terminar, ella lo había acosado sistemáticamente hasta llevarlo a una crisis nerviosa. Lo más escalofriante era que Mateo me envió capturas de pantalla de los mensajes que había recibido. El estilo de escritura, las horas específicas, incluso algunas frases exactas que Elena había usado con mi hermano. Era ella, estaba seguro. Con la ayuda de Mateo y otros miembros del grupo, empezamos a mapear el patrón. Elena no se había ido a esconder después del escándalo mediático. Había evolucionado. Ahora operaba desde el anonimato, usando perfiles falsos y técnicas más sofisticadas de manipulación psicológica. Decidí hacer un segundo video sobre el caso. Esta vez fue más cuidadoso, sin mencionar nombres reales, pero exponiendo los patrones que habíamos descubierto. El video se volvió viral en una semana. Recibí cientos de mensajes de personas que habían vivido situaciones similares y al menos 20 que creían haber sido víctimas específicamente de Elena.
pero también empezaron las amenazas. Mensajes anónimos diciéndome que dejara de inventar historias y que me fuera a joder a otro lado. Llamadas a las 3 a.m. donde solo se escuchaba respiración. Mi hermano estaba aterrorizado. Pensaba que Elena había regresado físicamente. Una noche, mientras revisaba los comentarios del video, recibí un mensaje privado que me heló la sangre. Era de una cuenta obviamente falsa, pero el mensaje era personal. Tu hermano se ve muy bien en sus fotos recientes. Sería una lástima que algo le pasara cuando está mejorando tanto. Esa fue la gota que derramó el vaso. Decidí contactar directamente al detective Sánchez en la prisión. Fue una conversación rara. El tipo estaba destrozado, claramente arrepentido de haber encubierto a su hija durante tanto tiempo. Me confesó que Elena había mostrado comportamientos preocupantes desde adolescente, pero que él siempre había pensado que era solo drama de chicas. Me dijo que nunca tuvo control real sobre ella, que Elena era más inteligente y manipuladora de lo que él había imaginado. Al final de la visita, me entregó algo que cambió todo. Un USB con archivos que Elena había dejado en su computadora antes de huir. Nunca tuve el valor de revisarlos, me dijo. Pero tú tienes derecho a saber con qué tipo de persona estamos tratando. Cuando llegué a casa y abrí el USB, encontré algo que no esperaba. Elena había estado documentando meticulosamente sus experimentos psicológicos durante años. Tenía archivos de Word con nombres como Sujeto 1, Marcos, Sujeto 2, Carolina, Sujeto 3, David, mi hermano. En cada archivo había un análisis detallado de la personalidad de la víctima, sus inseguridades, sus puntos débiles y un plan paso a paso de cómo destruirlos emocionalmente. Era como leer el diario de un depredador. El archivo de mi hermano tenía más de 50 páginas. Elena había documentado cada conversación, cada reacción emocional, cada pequeña victoria en su campaña para destruirlo. Había incluso notas sobre cómo usar la información que tenía sobre nuestra familia disfuncional para maximizar el daño. Pero lo más perturbador era el último archivo. Proyecto Renovación. Era un plan detallado para comenzar de nuevo en otro país, con una nueva identidad, y perfeccionar sus técnicas. Había investigado específicamente sobre comunidades de hombres vulnerables en línea, aplicaciones de citas y métodos para identificar víctimas potenciales más eficientemente. Por primera vez en meses, sentí verdadero miedo. No solo por mi hermano, sino por todas las personas que Elena podría estar dañando en este momento. Guardé todos los archivos en múltiples lugares seguros, pero decidí no publicarlos todavía. Algo me decía que necesitaba más información antes de hacer mi próximo movimiento. Actualización 2. Me ofrecieron dinero para callar. Hace 2 semanas recibí una llamada que no esperaba. Un hombre con acento extranjero, que se identificó solo como representante legal de una parte interesada, me ofreció dinero para eliminar todos mis videos y posts sobre Elena. La cantidad era ridícula. Estamos hablando de suficiente dinero para que mi hermano y yo pudiéramos mudarnos a otro país y empezar de cero. Todo lo que necesita hacer, me dijo el tipo, es admitir públicamente que se equivocó, disculparse con la familia Sánchez y desaparecer esta historia de internet para siempre. Mi primera reacción fue colgar, pero algo me detuvo. Le dije que lo iba a pensar y que me volviera a llamar en una semana. Durante esos días, mi hermano y yo tuvimos conversaciones muy difíciles. Él había mejorado mucho con la terapia, pero todavía luchaba con ansiedad y depresión. Tal vez deberíamos tomar el dinero, me dijo una noche. Ya hicimos suficiente ruido. Elena ya no puede volver aquí. No es suficiente. Por un lado, entendía su punto. Mi hermano había sufrido más que suficiente, y yo había dedicado casi un año de mi vida a esta obsesión por hacer justicia. El dinero nos daría paz, una oportunidad de sanar realmente. Pero por otro lado, pensaba en Mateo, en Carolina, en todas las otras víctimas que habían contactado conmigo. ¿Qué mensaje les estaría enviando si aceptaba callar por dinero? Decidí investigar de dónde venía la oferta. No fue fácil, pero con ayuda de algunos contactos del grupo de apoyo que tenían conocimientos técnicos, logramos rastrear el origen de la llamada. El dinero venía de una empresa fantasma registrada en Panamá, pero las conexiones llevaban a un bufete de abogados en Europa del Este que había manejado varios casos de manejo de reputación digital. Lo más interesante era que ese mismo bufete había aparecido en noticias recientes por defender a influencers acusados de fraude y manipulación en línea. Claramente, Elena había encontrado ayuda profesional para limpiar su rastro. Cuando el representante legal me volvió a llamar, le dije que rechazaba la oferta. Su tono cambió inmediatamente.
Esa decisión podría tener consecuencias, me dijo. A veces es mejor aceptar cuando se le ofrece una salida elegante. Esa misma noche, mi madre apareció en mi puerta. Llevaba meses sin hablarme, pero ahí estaba, más borracha que nunca, gritándome en el pasillo del edificio. ¿Sabes cuánta gente me ha preguntado por esta mierda que has estado publicando? Me gritaba. ¿Sabes cómo es tener que dar la cara en el trabajo cuando todos están hablando de tu familia disfuncional en Internet? Me contó que había estado recibiendo presión de gente importante para que me convenciera de parar. Aparentemente, la historia había llegado a personas influyentes que tenían conexiones con la familia Sánchez y querían que todo se calmara discretamente. «Toma el dinero y déjanos en paz», me dijo antes de irse. «Ya arruinaste suficientes vidas». Pero yo ya había tomado mi decisión. En lugar de eliminar el contenido, publiqué un tercer video. Esta vez, documenté la oferta de dinero, sin revelar cantidades específicas, las amenazas y las presiones familiares. Expliqué que cuando alguien te ofrece dinero para callar, probablemente es porque tienes razón en lo que estás diciendo. El video tuvo más impacto que los anteriores. Varios medios de comunicación lo retomaron y empezaron a hacer sus propias investigaciones sobre patrones de acoso digital sistemático. Una organización internacional de derechos humanos se contactó conmigo para ofrecer protección legal, pero lo más importante fue que más víctimas salieron a hablar. Ya no era solo mi historia contra Elena, era un patrón documentado de abuso que se extendía por varios países y múltiples víctimas. Mi hermano al principio estaba asustado por la atención renovada, pero luego me dijo algo que me sorprendió. Si no hubiera sido por ti, yo seguiría pensando que todo fue culpa mía. Tal vez ayudar a otras personas a entender que no están locas vale la pena todo esto. Una semana después del último video, recibí un mensaje que lo cambió todo. Era de alguien que afirmaba saber exactamente dónde estaba Elena y qué estaba haciendo ahora. Actualización 3. Esta vez no voy a fallar. Pero no como ustedes creen. Ha pasado un año completo desde que empezó esta pesadilla y finalmente tengo noticias concretas sobre Elena. Primero, las buenas noticias. Mi hermano está genuinamente bien. No solo sobrevivió, sino que está prosperando. Terminó sus estudios de diseño gráfico y ahora trabaja en medio tiempo mientras continúa con terapia. Más importante aún, encontró una comunidad de apoyo real y está en una relación sana con alguien que entiende su historia. Decidimos canalizar toda esta experiencia horrible hacia algo constructivo. Juntos creamos una organización sin fines de lucro que se especializa en acompañamiento psicológico gratuito para víctimas de acoso emocional y digital. Mi hermano maneja toda la parte técnica y de diseño web, mientras yo coordino con psicólogos voluntarios y trabajo en la parte legal. En 12 meses, hemos ayudado a más de 200 personas. Tenemos una red de profesionales de salud mental en varios países de América Latina que ofrecen sesiones gratuitas y hemos desarrollado recursos educativos sobre cómo identificar y documentar acoso psicológico. Pero el verdadero cambio vino hace 3 meses, cuando recibí un mensaje de alguien que firmaba como: «Amigo preocupado, Elena está en Rumania», decía el mensaje. Trabaja en un retiro de sanación emocional para ejecutivos. Usa el nombre de Ana Kostova. Pensé que debería saberlo. Al principio pensé que era una broma cruel, pero el mensaje incluía detalles específicos, el nombre del retiro, la ciudad, incluso fotos de redes sociales donde se veía a alguien que podría ser Elena con el cabello diferente y maquillaje distinto. Investigué por mi cuenta. El retiro se llamaba Emotional Renaissance y se promocionaba como un programa exclusivo para hombres de alto perfil que habían pasado por divorcios difíciles o crisis de carrera. El costo era de 0 euros por semana y tenía lista de espera de varios meses. Lo más perturbador era la descripción del programa. Ofrecían terapia intensiva personalizada con especialistas en sanación emocional femenina que ayudaban a los clientes a reconstruir su confianza masculina. Era exactamente el tipo de ambiente donde Elena podría encontrar víctimas vulnerables con recursos económicos. En el sitio web había testimonios de clientes satisfechos, pero cuando empecé a investigar más profundo, encontré algunos patrones preocupantes. Varios de los hombres que habían asistido al retiro habían tenido problemas legales posteriores, demandas por acoso, problemas con sus ex-esposas por custodia de hijos, incluso 2 casos de intentos de suicidio. Contacté discretamente a uno de estos hombres, un empresario alemán que había estado en el retiro 6 meses atrás. Al principio no quería hablar, pero cuando le expliqué mi situación y le mostré la documentación sobre Elena,
se abrió completamente. Ana era mi terapeuta asignada, me contó por videollamada. Al principio parecía empática, comprensiva. Me ayudó a procesar mi divorcio, me hizo sentir escuchado, pero gradualmente comenzó a manipular mis emociones, a convencerme de que mi exesposa había sido abusiva, que mis hijos estaban siendo envenenados contra mí. Me contó que Ana, Elena, lo había convencido de pelear agresivamente por la custodia completa de sus hijos, de contratar investigadores privados para seguir a su exesposa, incluso de grabar conversaciones privadas ilegalmente. Cuando todo esto salió a la luz en la corte, no solo perdió la custodia, sino que recibió una orden de restricción. Cuando me di cuenta de lo que había pasado y traté de confrontarla, Ana desapareció del retiro. Me dijo, me dijeron que había tenido una emergencia familiar y que la habían trasladado a otro centro. Con esta información, contacté a las autoridades rumanas, pero me dijeron que necesitaban más evidencia concreta para actuar. El retiro operaba legalmente y no tenían jurisdicción sobre eventos que habían ocurrido en otros países. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de toda esta experiencia. Decidí ir a Rumania personalmente. No para confrontar a Elena, no para buscar venganza, sino para documentar todo lo que estaba haciendo, recopilar testimonios de otras víctimas y construir un caso sólido que pudiera presentar ante autoridades internacionales. Mi hermano al principio se opuso completamente. «Ya hicimos suficiente», me dijo. «Ella está lejos, no puede lastimarnos más. ¿Para qué arriesgarte?» Pero yo no podía dejarlo pasar. Elena había encontrado el negocio perfecto. Hombres ricos y vulnerables aislados en un retiro privado sin supervisión real de su terapia. Podría estar destruyendo vidas durante años sin consecuencias. Pasé 2 meses planificando todo meticulosamente. Contacté con organizaciones de derechos humanos en Europa. Conseguí asesoría legal internacional. Incluso me puse en contacto con un periodista de investigación de la BBC que había estado siguiendo casos de fraude en retiros de sanación alternativa. La semana pasada llegué a Bucarest. Tengo una cámara oculta, un plan detallado y contactos locales que me van a ayudar a navegar el sistema legal rumano. Ayer la vi. Estaba en un café cerca del retiro, hablando por teléfono en un idioma que no pude identificar. Ha cambiado mucho físicamente. Cabello rubio corto, lentes, ropa más conservadora, pero era definitivamente ella. Los mismos gestos con las manos, la misma sonrisa falsa que recordaba tan vívidamente. No me reconoció. Estuve sentado a 3 mesas de distancia durante casi 1 hora y en ningún momento mostró signos de reconocerme. Pero lo que me heló la sangre fue escuchar parte de su conversación telefónica. Estaba hablando con alguien sobre el nuevo lote de clientes y cómo algunos eran especialmente maleables. Se reía mientras describía las inseguridades de alguien, claramente uno de sus víctimas actuales. Esta vez no voy a fallar. Pero no se trata de venganza personal, se trata de justicia real. En los próximos días voy a infiltrarme en el retiro como cliente potencial. Voy a documentar todo lo que pueda y voy a asegurarme de que Elena finalmente enfrente las consecuencias de sus acciones. Pero más importante aún, voy a asegurarme de que las víctimas actuales reciban la ayuda que necesitan. Esta historia empezó con mi hermano al borde de la muerte por culpa de una depredadora emocional. Va a terminar con esa depredadora enfrentando la justicia y con un sistema para proteger a futuras víctimas. Ya no soy solo el hermano desesperado tratando de salvar a mi familia. Ahora soy parte de algo más grande. Una red internacional de supervivientes que se niegan a dejar que los depredadores como Elena operen en la sombra. La cámara está encendida. La justicia está en camino. Y esta vez, no voy a parar hasta que se haga lo correcto.